Es un placer nuevamente saludarles a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día. Mis queridos hermanos, vamos a concentrarnos en el mensaje de la palabra de Dios. Yo sé que el tiempo apremia, pero esperamos de que nosotros podamos recibir el pan espiritual que Dios quiere darnos en esta hora. Y pues el título que le hemos dado a este mensaje para hoy, para meditar, es el sábado en la creación y el sábado en la redención. ¿Qué significa eso? Muy importante, quizá algunos de ustedes no habían escuchado este tema anteriormente, pero me gustaría que nosotros pudiéramos estar atentos al desarrollo de este mensaje. Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos, se los digo por anticipado, mis queridos hermanos. Les voy a pedir por favor de que si son tan amables, de que nos concentremos, de que no perdamos nuestra concentración, que nada ni nadie nos distraiga del mensaje en esta hora. Si usted tiene una libreta, pues le exhorto a que apunte cada uno de estos textos bíblicos para que así usted los pueda estudiar en su Biblia, en sus hogares. Ese mensaje o ese texto que leyó el hermano Freddy de introducción es muy importante, contenido en Marcos capítulo 2, versículo 28, donde Cristo mismo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Antes de seguir adelante, nosotros hemos estado viviendo durante esta semana el mundo religioso, el mundo cristiano, celebra esta semana la Semana Santa. La palabra de Dios no habla de una supuesta Semana Santa. Si fuéramos a la Biblia a estudiar verdaderamente, si hay una semana que Dios bendijo cada día después de que Él creara lo que Él creó, y esa fue la semana de la oración, de la creación. Pero no hay tal cosa como una supuesta Semana Santa. Ayer el mundo celebró, me refiero al mundo religioso o al mundo cristiano, celebró el famoso día de Viernes Santo o el Good Friday, como se le conoce en inglés. El jueves se le conoce también el Jueves Santo. Entonces el sábado no se menciona a veces en estas celebraciones, pero el domingo sí se le conoce como el día de Pascua de Resurrección. En este país como Easter, ¿verdad? Así que mañana, si Dios nos da la vida, vamos a estar viendo a muchas personas yendo a sus iglesias, muy bien vestidos los niños, tal vez o las niñas vestidas de rosadito. Se habla mucho de los huevos de Easter o de Pascua, en fin, el conejito y todo eso juega ahí, es parte de esta celebración. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso, mis queridos hermanos? Hoy no vamos tal vez a hablar de Easter específicamente o de la Pascua. Eso va a ser en el programa de radio mañana, así que ustedes no se lo pueden perder. ¿De dónde vino ese origen de Easter? ¿De dónde vino eso? Si esa celebración es bíblica o no. Así que ustedes lo podrán escuchar mañana con el favor del Señor. Pero vamos al principio, hermanos, el principio del libro de Génesis. Yo voy a ir leyendo, tal vez les pido disculpas por ir un poco rápido, pero quiero aprovechar el tiempo y no quiero cansarlo a ustedes tampoco. En el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1, que ese texto hasta de memoria lo conocemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Quién es el creador, hermanos? Dios. ¿Sí o no? Bien, apunten, por favor. Apunten y escuchen. Porque hay que hacer dos cosas simultáneamente: apuntar y escuchar. Y no perder nuestra concentración, porque el desarrollo de este tema es muy importante, hermanos. Se los digo por anticipación. El libro de los Salmos, hablando también de Dios, en el Salmo 102 y el versículo 25 dice: desde el principio tú, o sea Jehová Dios, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, la Biblia especifica y nos dice claramente que el creador de los cielos y de la tierra es ¿quién? Es Dios. Hay cientos de textos bíblicos que hablan de Jehová como el creador de los cielos y de la tierra. No los vamos a leer todos, por supuesto. Pero, ¿qué dice también de Cristo? Ya vimos en Génesis 1:1 y citamos el Salmo 102 y el versículo 25, hablando de Jehová como el creador.
el que por su palabra fue dicho y fue creado. Pero vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, encontramos ahora hablando del Hijo, o sea, de Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo. La palabra verbo, hermanos, significa palabra. O sea, en el principio era ¿qué cosa? La palabra. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Él habló y fue ¿qué? Fue hecho. Muy importante. Por eso dice, en el principio era ¿qué? El verbo. O sea, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿quién? Dios. Muy importante, hermano, que nosotros meditemos en esto que estamos leyendo. Cito Juan 1:2. Ahora el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo, hermanos? Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Entonces, ¿quién era el verbo en el principio? ¿Quién era? ¿Quién era? Cristo, hermanos. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué? Dios. Y dice el versículo 2, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. O sea, entonces, hermanos, ¿quién era Cristo? ¿Cristo es Dios? Por supuesto que es Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Fue también Cristo el creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué ustedes creen? Vamos a Juan capítulo 1, allí mismo, pero el versículo 3. Noten cómo dice, ya vimos en los textos anteriores que citamos, en Génesis 1:1 y Salmo 102:25, que el Padre, o sea Jehová, es el creador de todas las cosas. Pero vemos que también Cristo, el verbo que se hizo carne, porque fue el único que tomó la naturaleza humana, el Redentor del mundo, Cristo Jesús, también era con Dios y también era Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:3. Lean por favor con este servidor. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. ¿Estamos entendiendo, mis queridos hermanos? El apóstol Pablo, porque hay una denominación religiosa por allí, hermanos, que estos textos que nosotros estamos leyendo los han cambiado en sus versiones, porque ellos imprimen sus propias Biblias. No tengo que mencionarla, esa denominación religiosa. Y cuando usted lee en las Biblias de ellos, por eso cuando ellos van a los hogares, estas personas de esta denominación religiosa, y van a los hogares y tocan las puertas, ellos van con sus Biblias, las Biblias que ellos mismos imprimen. No van con la Biblia que nosotros tenemos, ni van con la Biblia en inglés, la King James. Ellos van con las Biblias que ellos imprimen, porque en las Biblias de ellos, yo tengo una copia de la Biblia que ellos usan, en la Biblia de ellos lee así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Así dice la versión de ellos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vayamos al libro de Colosenses. Acompañen por favor, porque el apóstol Pablo abunda también en cuanto a Cristo. Colosenses está después de Filipenses. En el capítulo 1, versículo 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, Dios. Dios nos ha librado a cada uno de nosotros de la potestad, del poder de las tinieblas. Se habló hoy de eso en la lección, hermanos. Cada uno de nosotros, en determinado momento de nuestras vidas, estábamos viviendo una vida de pecado. Y solamente el poder de Dios nos ha liberado del pecado. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién derramó su sangre por nosotros, hermanos? Cristo Jesús. Dice, el perdón de pecados. Versículo 15 dice, Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible. Oigan bien, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
O sea, la Biblia es clara, versículo 17, como dice Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo, hermanos, podemos darnos cuenta que la Biblia enseña que Cristo también es ¿qué? Es creador de los cielos y la tierra y de todo lo que tuvo que ver con la obra de la creación. ¿Qué dijo Jehová que Él era? ¿Se acuerdan cuando Jehová se le presentó a Moisés en la zarza ardiente? ¿Ah? En Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, no tienen que buscarlo por factor tiempo. Pero en Éxodo capítulo 3, versículo 13, cuando Moisés ve esa zarza ardiente que no se consumía, cuando se acercó, dice Jehová le habla a Moisés a través de la zarza y le dice: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, dice Moisés. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué yo les voy a responder? Porque Jehová manda a Moisés con esa misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés le pregunta al Señor a través de la zarza: Señor, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué yo les voy a decir? ¿Qué yo les respondo? Porque tú no me has dicho cómo te llamas. Y entonces el versículo 14 de Éxodo 3, Jehová le dice a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Dile eso a los hijos de Israel cuando ellos te pregunten por mi nombre. Hermanos, ese era el nombre de Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Ese gran yo soy identificaba a ¿quién? Al Dios todopoderoso y eterno. Cristo Jesús, hermanos, cuando estuvo en esta tierra, tomó ese nombre también. Vayamos a Juan capítulo 8, acompáñenme. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Vamos a ver qué nos dice. Algo muy interesante. Vamos a aprender verdades muy hermosas en esta hora, hermanos. Se los garantizo. Juan capítulo 8, versículo 56. Noten cómo dice. Cristo hablándole a los judíos. Dice así, voy a leer el 55 para tener un contexto mejor. Dice: pero vosotros no le conocéis. O sea, Cristo le está diciendo al pueblo judío, a la nación judía: ustedes no conocen a Dios, al Padre. Mas yo le conozco, dice el versículo 55. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56, noten cómo dice, hermanos. Por favor, concentrémonos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Tremendas palabras, hermano. Eso cayó como un rayo a la mente de esos judíos que estaban allí escuchando. Versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos, mire la pregunta de los judíos o de los líderes de la nación judía a Jesús: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué le respondió Jesús en el versículo 58? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. O sea, yo soy el gran yo soy. ¿Y qué hicieron los judíos cuando escucharon esas palabras de Jesús, hermanos? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Por qué quisieron apedrear a Jesús en ese momento? Porque supuestamente Cristo había cometido ¿qué? Una blasfemia, hermanos. Porque ese título, el gran yo soy, le corresponde solamente ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Pero Cristo, ya lo vimos en los textos que acabamos de leer anteriormente, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cristo es ¿quién? Dios. Y también es ¿qué? Creador de los cielos y de la tierra. Ya lo leímos. Si sabemos ya ahora, hemos dado por sentado, bíblicamente hablando, de que Cristo es Dios y que Él es el creador de los cielos y de la tierra. O sea que Jesús descansó, oigan bien, en el día de la creación y también en el día de la redención. El hombre, cuando fue creado, llegó a ser el sello de la creación, mis queridos hermanos. Fue creado por Cristo en el sexto día y así terminó la obra de la creación. Vayamos al libro de Génesis, por favor, nuevamente capítulo 1. Y leamos los versículos 26 al 31. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Acompáñenme en sus Biblias, por favor,
para que así dejemos que la palabra del Señor nos hable en esta hora. Génesis capítulo 1 y cito el versículo 26. Entonces dijo Dios, ya vimos que Cristo es también el Creador. Ya vimos que Cristo es también ¿qué? Dios. Dice, hagamos, o sea, plural, no dice hago. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Qué significa la palabra señoree, mis queridos hermanos? Tener dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, o sea, el Padre y el Hijo, al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Acuérdense de eso, hermano. Estos son detalles que nosotros tenemos que tener en mente y que a veces los dejamos pasar por alto cuando leemos la Escritura. Vemos que Cristo creó al hombre. ¿En qué día lo creó? En el sexto día. ¿Sí o no? Le dio el mundo, en otras palabras. Le dio la tierra. Y le dijo, ustedes pueden, tanto al hombre como a la mujer, obviamente, ustedes pueden tener dominio sobre ella. Pueden tener dominio sobre todo lo que se mueve en la tierra. O sea, ustedes son los dueños y señores de esta tierra. Algo maravilloso, hermanos. Después de que Cristo trabajó 6 días, oigan bien, porque eso fue lo que culminó la creación, hermano William. Lo que le puso el broche de oro, como decimos. La creación del hombre y de la mujer. Y después de que Cristo trabajó 6 días, descansó en el séptimo día. Acompáñenme allí mismo en Génesis capítulo 2. Noten cómo dice la Escritura. Génesis 2, 1 al 3. Nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Maravilloso, hermanos. Primero, Dios, o sea, Cristo, hizo toda la obra, ¿sí o no? De acuerdo a Génesis 2.1. Lo acabamos de leer. Segundo, Dios, o sea, Cristo, reposó o descansó en el séptimo día, de acuerdo a Génesis 2.2. Tercero, Dios, Cristo, después de reposar, lo bendijo y lo santificó. Es muy importante que nosotros tengamos en mente esos detalles, hermanos. Muy importante. El sábado, hermanos, que es el séptimo día, fue dado ¿para quién? Para el hombre, ¿sí o no? Por eso fue dado en el principio, porque muchas personas nos dicen, ustedes guardan un día que fue dado para los judíos. Pero los judíos no existían cuando el sábado fue creado originalmente, que es el séptimo día. Cito Éxodo 20 del 8 al 11, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que todos nosotros conocemos. Dice así, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Fíjense bien que la Biblia es específica. La Biblia dice que el sábado es ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ahí está hablando de los extranjeros también, no solo para los judíos, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ya lo acabamos de leer, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. O sea, Dios fue el primero que descansó, hermanos, después de la creación y después el hombre. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, este es el cuarto mandamiento.
mis queridos hermanos. Y Dios dice que es el sábado para Jehová. Noten cómo dice Éxodo, acompáñenme en Éxodo, creo que la hermana Marily citó ese texto anteriormente o lo leyó durante la lección. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Leamos por favor la escritura. Éxodo 31, 16. Dice, guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, o sea, sello, será para siempre o es para siempre entre mí los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó o descansó. O sea, cuando nosotros guardamos el sábado, hermanos, estamos honrando ¿a quién? A Dios como el verdadero Dios y el creador de los cielos y de la tierra. ¿Estamos entendiendo, mis queridos hermanos? Es por eso que Satanás se ha preocupado mucho por hacer desaparecer este mandamiento tan especial en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque si el sábado, oigan bien, si el sábado se hubiese guardado desde el principio de la creación, fielmente, hasta nuestra época, no existieran tantas religiones, no existieran tantas organizaciones religiosas o iglesias, no existieran ateos en esta tierra, ni tampoco existieran idólatras. ¿Por qué? Porque todos estuviésemos adorando ¿a quién? Al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Cada sábado, hermanos, que nosotros nos congregamos aquí en este lugar, cada sábado que usted y este servidor guarda, estamos conmemorando el día, los 6 días de la creación de este mundo. Y estamos honrando al creador de los cielos y de la tierra, a su creador y a mi creador, el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra. Vamos a entrar a algo muy importante, mis queridos hermanos, porque ya vimos que Cristo es Dios, ya vimos que Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Ahora vamos a entrar a una parte muy importante. ¿En cuál día, oigan bien, escuchen la palabra, la pregunta, en cuál día comenzó Jesús su última semana de la redención del hombre? El mundo hoy está celebrando la supuesta Semana Santa, ¿verdad que sí? Pero ¿en cuál día, mis queridos hermanos, Cristo comenzó su redención o la redención del ser humano? Nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 5, estábamos muertos en pecados antes de conocer a Cristo. Y a través de Cristo, dice la Biblia, que nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Y fíjese bien cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando yo leo la palabra creado, cuando usted lee en su Biblia Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados, ¿qué se nos viene a la mente, mis queridos hermanos? Génesis capítulo 1. ¿Sí o no? ¿Quién es el que puede crear? Dios. ¿Quién es el único que habló y fue creado? Dios. ¿Quién es el único, dígame por favor, que te puede salvar a ti y a mí del pecado? Dios, el creador. Solo el poder, hermanos, que Dios ejerció en el momento de la creación de este mundo, solo a través de ese poder, tú y yo podemos ser salvos de todos nuestros pecados. Podemos volver a ser creados o nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo habló mucho de la nueva creación. Eso se habla muy poco hoy dentro de las iglesias. En Efesios capítulo 2, acompáñenme por favor aquellos que puedan. Leo Efesios capítulo 2 y leo los versículos 14 y 15. Dice así la escritura. Efesios, después de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Noten cómo dice. Porque Él es nuestra paz, o sea Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Solo Cristo, hermanos, tiene el poder para recrear en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo Jesús. Solo a través de la redención de Cristo nosotros podemos volver a ser una nueva criatura en Cristo Jesús.
Ese es el objetivo que Dios tiene, hermanos. Por eso Cristo vino a este mundo. Cristo no vino a este mundo, hermana Eunice, solamente a morir en la cruz de Calvario. Cristo vino a este mundo para enseñarnos a nosotros que a través del poder de su palabra, a través del Espíritu Santo obrando en nosotros, nosotros podemos ser transformados una vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando el hombre, si usted lee Génesis capítulo 1, usted lo puede leer y le exhorto a que lo lea en su tiempo libre en sus hogares. Cuando usted lee en Génesis capítulo 1, leímos cuando Dios y Cristo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Decía Génesis capítulo 1, versículo 26, lo leímos. O sea, originalmente, hermanos, con esto les quiero decir que el hombre fue creado originalmente a la imagen de Dios. Pero la imagen de Dios en el hombre se ha perdido. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Del pecado, mis queridos hermanos. Hoy cuando usted sale a la calle, cuando usted sale a un establecimiento público o cuando encendemos la televisión y prendemos las noticias, vemos que la imagen de Dios se ha perdido en el ser humano. El ser humano está lleno de maldad, está lleno de pecado. El ser humano lo único que piensa es en hacer el mal, en hacer daño, mis queridos hermanos. Pero Cristo, oigan bien, Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, para redimirnos nuevamente del pecado, para darnos nuevamente una naturaleza nueva, para que nosotros, redimidos por el poder del Evangelio, podamos reflejar en nuestras vidas el carácter y ser semejantes a Dios nuevamente. Ese es el objetivo del Evangelio, mis queridos hermanos. Que cada uno de nosotros desarrolle un carácter semejante al de Cristo. Muy importante que consideremos eso, por favor. Efesios capítulo 2, leíamos en el versículo 15, dice que para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Cristo quiere crear en nosotros una nueva imagen, hermanos. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Hoy por hoy nosotros no reflejamos ese carácter de Cristo, porque tenemos caracteres fuertes, tenemos caracteres impulsivos, tenemos caracteres iracundos, explotamos fácilmente, guardamos rencor en nuestros corazones, sentimos envidia hacia nuestro prójimo, sentimos odio hacia una persona que nos ha hecho mal o ha hablado mal de nosotros. Hoy por hoy tal vez nosotros no poseemos ese carácter, hermanos, pero Cristo Jesús quiere cambiar nuestro carácter. La palabra creado, porque dice que fuimos creados por Dios para ser un nuevo hombre. Esa palabra en griego significa fabricar, significa crear o significa fabricante o creador. El único que puede crear una nueva naturaleza en nosotros es Cristo Jesús. Si nosotros nos entregamos a Él completamente, si le entregamos nuestro carácter, si le entregamos nuestros pecados, si le entregamos nuestros pensamientos, Cristo Jesús puede hacer ese cambio en tu vida y en mi vida, hermanos. El apóstol Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre iracundo, era un hombre blasfemo, era un hombre con sed de sangre, era un hombre que no escatimaba si la persona que era arrestada era niño o era un anciano. Él daba el visto bueno para que esa persona fuera enjuiciada, e inclusive el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, daba el visto bueno para que esa persona fuese condenada a muerte. Pero ese hombre, mis hermanos, perseguidor de la iglesia, llegó a ser una nueva criatura. Por eso él dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Yo antes no conocía este evangelio. Yo creía en los rituales judíos. Yo guardaba la fiesta, decía Pablo. Yo guardaba la ley de Moisés. Guardaba estrictamente el sábado. Guardaba todos los mandamientos, pero no conocía este evangelio. Por eso ahora que lo conozco, dijo Pablo, no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación. Porque a mí me ha salvado, a mí me ha cambiado, a mí me ha transformado. Ese es el cambio, hermanos, que cada uno de nosotros debe experimentar. El evangelio no es venir aquí a la iglesia todos los sábados. El evangelio no es andar con una Biblia debajo del brazo. No es decir que soy cristiano, hermanos. El evangelio es poder de Dios para transformar la vida de un ser humano, para transformar el cristiano que lo recibe. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido por nosotros, dijo, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es. Nueva creación, hermanos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ¿qué? Son hechas nuevas. Gloria al Señor. La palabra redención, ¿han oído esa expresión anteriormente? La palabra redención es recreación. Para nosotros darle una interpretación o una respuesta a la pregunta que hicimos de cuándo Jesús comenzó esas últimas semanas de la redención del hombre o recreación del hombre, tenemos que enfocarnos en la institución de la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Acompáñenme por favor en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, y vamos a leer unos textos allí muy interesantes. Éxodo 12:1. Éxodo capítulo 12, versículo 1. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? La noche que salió de Egipto, celebraron la Pascua. Esta fiesta establecida por Jehová, por Dios. ¿En qué consistía esa fiesta? ¿A qué apuntaba? Éxodo 12:1, ¿qué nos dice? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cuál era el primer mes, hermano, del calendario hebreo? ¿Cuál era? El mes de la Pascua, Nisán o Abib. Para nosotros, abril. Éxodo capítulo 13 y el versículo 4, noten cómo dice. Éxodo 13, versículo 4 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿En qué mes salió las huestes del pueblo de Israel, hermanos? En el primer mes del calendario hebreo, en el mes de Abib. También en Deuteronomio capítulo 16, noten cómo dice. Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 1 nos dice lo siguiente el Señor en su palabra. Dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios ¿de dónde? De Egipto, de noche. ¿Qué se hacía en el mes de Abib, hermanos? ¿Qué se hacía en ese mes? ¿Qué se hacía? ¿Pero qué se hacía? Se sacrificaba un cordero, hermano Andrés, usted lo ha dicho. Vayamos a Éxodo nuevamente, por favor, porque nosotros tenemos que entender todos estos términos bíblicos, por favor, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 3 y versículo 4 nos dice, noten cómo dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, ¿de cuál mes? De Abib. De Abib, que era el primero. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Era un cordero, ¿verdad? O sea, macho. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que en el mes de Abib, hermanos, se celebraba la fiesta de la Pascua, se tomaba un cordero. ¿A quién representa ese cordero, hermanos? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús acercándose al río Jordán? Juan 1:29. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Cristo, hermanos, representaba o simbolizaba ese cordero que se sacrificaba en honor de la fiesta de la Pascua. Nunca se le olvide eso, por favor. ¿Cómo tenía que ser ese animal? ¿Ah? Vamos a ver qué nos dice el versículo 5 de Éxodo 12. Acompáñenme, por favor. El animal será ¿qué? Sin defecto. ¿Macho o hembra? Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué macho? Porque Jesús fue ¿qué? Fue hombre, ¿verdad que sí? Representaba a Cristo. Hermano, ¿por qué dice que tenía que ser sin defecto? ¿A quién representaba ese animal sin defecto, hermano Jaime? A Cristo Jesús. Noten cómo dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que ese cordero, hermanos, que se sacrificaba en ocasión de la Pascua, hermano Ramón, representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, hermanos, nos rescató de nuestros pecados. Y Cristo era un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos abunda en cuanto a eso. Estoy citando los textos rápido porque el tiempo corre, pero ustedes lo pueden anotar. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. O sea que Cristo no tuvo mancha ni contaminación, hermanos. Por eso, como decía Éxodo capítulo 12, versículo 5, el animal será sin defecto. ¿Por qué? Porque ese animal apuntaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a leer otro dato muy importante que se hacía en la fiesta de la Pascua. Acompáñenme por favor en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 y vamos a leer el versículo 5. Noten cómo dice el Señor en su palabra. Levítico 23, versículo 5. Hablando de esa Pascua, hablando de ese Cordero. Levítico 23, 5 dice el Señor, en el mes primero, ya vimos que el mes primero equivale a Abib o abril para nosotros. En el mes primero, a los 14 del mes, ¿qué día, hermanos? 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es ¿de qué? De Jehová. Lo voy a apuntar aquí en la pizarra rapidito, hermanos. Primero, tenemos el mes de Abib. Abril para nosotros. Luego tenemos ¿qué? ¿Qué día? 14 de Abib. ¿Qué había en ese día? ¿Qué se hacía? Sacrificio del cordero. ¿Qué día se escogía el cordero? ¿Qué día se escogía? ¿Qué día se escogía, mis queridos hermanos? No estoy diciendo qué día se sacrificaba. ¿Qué día se escogía? Ya lo leímos. El día 10. Esto es muy importante que nosotros lo notemos, hermanos. Porque esto, cuando nosotros lo leemos a veces, no lo pasamos por alto. No le damos importancia. Presten atención, por favor. El día que se sacrificaba la Pascua era el mes de Abib o abril para nosotros. Y el día que se sacrificaba el cordero era el día 14 de Abib. El día que se escogía el cordero para que ese animalito fuese sacrificado era el día 10. Bien, vamos entonces, hermanos, a la última semana de Cristo antes de morir en la cruz del Calvario. ¿Están listos? Bien, vamos a Juan capítulo 12. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 12. Les voy a hacer una pregunta rapidito. ¿Qué día se celebraba la Pascua? ¿Qué día? ¿Qué día? 14, no que se le olvide eso, por favor. Juan capítulo 12 nos dice lo siguiente. Escuchen, por favor. 12 del 1 al 3. Juan 12, 1 dice, 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? 6. ¿Qué día se celebraba la Pascua? 14. El día 14, usted lo ha dicho, hermana Eunice. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Lázaro vivía en Betania, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2, noten cómo dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Cuándo estaba Lázaro en Betania? ¿Cuándo, hermanos? 6 días antes de la Pascua. O sea, ¿qué día entonces? ¿Qué día? Si usted le resta 14, le resta 6 días, ¿cuánto le da? 8. ¿Ah? 8. Exactamente, ustedes son buenos matemáticos. 8 de abril. ¿Cristo estaba dónde? En Betania.
Bien, vamos a ver qué sucedió, hermanos. Preste mucha atención. ¿Cuántos días se tomó Dios para crear al mundo en el antiguo? ¿Cuántos días? 6 días. ¿Y en el séptimo qué hizo? Reposó. Bien, vamos ahora entonces a leer una cita muy importante en un libro que muchos de ustedes tienen en sus hogares, que se llama El Deseado de todas las gentes. Dice así: el Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua, como leímos en Juan 12, 1 al 3. Y de acuerdo con su costumbre, había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. ¿Qué día estaba Jesús, que era 8 de abril, en Betania, hermanos? ¿Qué día de la semana? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día de la semana? Sábado, hermanos. Lo acabamos de leer. Y usted dirá, ¿y cómo usted lo sabe? Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Sábado. Vamos a ver qué sucedió. Vamos al siguiente día. Acompáñenme, por favor, en Juan 12. Juan 12, ahí donde estábamos. Juan 12, versículo del 12 al 15. Juan 12, 12. ¿Qué dice? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, acuérdense que se estaba acercando la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué clamaba la multitud? ¡Hosana! ¿Verdad que dice así? ¿Qué significa la palabra Hosana? ¿Qué significa? La palabra Hosana en griego es una palabra hebrea. Significa salva ahora. O sea, las multitudes creían que Cristo iba a ser el Salvador que iba a venir y los iba a liberar del yugo romano. Entonces las multitudes clamaban con palmas en las manos. Al siguiente día, ¿cuál siguiente día? ¿Cuál es el día que viene después del sábado, hermanos? El domingo, por supuesto. Cristo entra el famoso Domingo de Ramos, como se le conoce en el mundo cristiano hoy. Entra triunfante a Jerusalén. Las multitudes lo reciben tomando ramas de palmera, como dice el versículo 13 de Juan 12. Y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, o sea, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14 de Juan capítulo 12. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Y como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué cuadro estamos viendo, hermanos, allí? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué día era? 9 de abril. Domingo. Cristo entra ¿a dónde? Triunfante a Jerusalén como rey. ¿Sí o no? ¿Qué día era entonces ese 9 de abril? Domingo 9 de abril. En ese día, mis queridos hermanos, oigan bien, 9 de abril, Cristo se declara a sí mismo como ¿qué? Como Rey de Reyes, como Redentor del mundo. Ese es el día que el mundo cristiano celebra hoy como el Día de Ramos o Domingo de Ramos. Vamos a leer otro texto en Marcos. Acompáñenme en Marcos capítulo 11, versículo 9. Noten cómo dice, Marcos 11, 9. Marcos 11, 9 nos dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana. Como ya leímos, la palabra Hosana quiere decir salva ahora. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén. ¿Dónde entró Jesús? En Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue ¿a dónde? A Betania con los 12. ¿Por qué Jesús se fue a Betania, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Jesús se fue a Betania? Lo vamos a ver más adelante. Jesús no se quedó en Jerusalén. Salió de la ciudad ese día. Ellos pensaban que Cristo iba a ser coronado como rey, pero ese no era el propósito de Cristo. Vamos a ir al siguiente día, el lunes, porque es la última semana de la redención, acuérdense.
la salvación del hombre, la recreación del hombre, a través del Evangelio de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 11, por favor, allí mismo donde estábamos. Marcos 11, versículo 12. ¿Qué nos dice? Al siguiente día, o al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Hermanos, Cristo entró el domingo a Jerusalén. Entró el de Jesús en Jerusalén y en el templo, dice el versículo 11, lo leímos, y habiendo mirado a su alrededor todas las cosas, como ya estaba anocheciendo, se fue con los 12 a Betania. Entonces el versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué día sería ese entonces? ¿Lunes qué? 10 de abril. Lunes. ¿Qué pasó ahí ese día, hermanos? Vamos a ver qué nos dice la Biblia rapidito. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie del fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Cristo maldijo la higuera en ese día. Pero noten lo que dice el versículo siguiente, mis hermanos. Vamos a leer el versículo 15 de Marcos 11. Vamos a ver qué hizo Jesús ese día lunes 10 de abril. Versículo 15 de Marcos 11 dice, vinieron pues a Jerusalén. Nuevamente Cristo entra a la ciudad de Jerusalén. Entró a Jerusalén y entrando a Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dice, y no consentía que nadie trayese al templo llevando utensilio alguno. ¿Qué hizo Jesús? Les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Noten lo que dice el versículo 18, presten atención ahora, hermanos. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo ¿qué? ¿Qué día querían matar ya a Jesús? ¿Qué día querían matar ya a Jesús? ¿Qué día era de la semana, del mes? ¿Qué día se escogía para ya matar al cordero? El día 10. Ustedes pueden ver, hermano, la similitud, porque ese cordero apuntaba a Cristo. Ya los líderes de la nación judía estaban maquinando el día 10. A este hay que cogerlo, a este hay que pescarlo, a este hay que matarlo. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió ¿de dónde? De la ciudad. ¿Por qué Cristo no permanecía en Jerusalén, hermanos? Dígame por favor. Porque si Cristo se hubiese quedado en Jerusalén, lo hubiese matado antes del día ¿qué? Del día 14 y no hubiese cumplido la profecía bíblica. O sea que si Cristo hubiese muerto un día 12 o un día 13, no era el verdadero Cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo. Ya estos hombres impíos estaban maquinando desde el día 10 cómo quitarle la vida al Mesías. Sigamos adelante, por favor. Así que en el día 10 Jesús maldice la higuera, purifica el templo, sale de Jerusalén por segundo día consecutivo. Era día 10 de abril, lunes, segundo día. Lo tenemos ahí en la pizarra, hermanos. Vamos a Marcos 11:20. Acompáñenme, por favor. Y pasando por la mañana, miren que la Biblia es específica. O sea, al día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Pasando quién, hermanos? Jesús y sus discípulos. ¿Qué día era? 11 de abril, martes. ¿Qué sigue diciendo el texto bíblico? Entonces Pedro, acordándole, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Miren qué interesante, hermanos. Ahora vamos a leer los versículos 27 y 28. Miren lo que sucedió ese martes. Versículo 27 de Marcos 11. Volvieron entonces ¿a dónde? ¿A dónde regresaron, hermano? Acuérdense que Jesús
ya se había alejado de Jerusalén por 2 días consecutivos. No se quedaba en la ciudad, hermanos. Volvieron a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron los principales sacerdotes, o sea, los líderes de la nación judía, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿De qué cosas, hermanos, estaban ellos hablando ahí? O sea, lo que hiciste ayer lunes, que volcaste las mesas y llamaste al templo cueva de ladrones. ¿Quién te dio autoridad para hacer esas cosas? Le dijeron los líderes de la nación judía a Jesús. Vemos entonces, hermanos, que Jesús entra una vez más a Jerusalén por 3er día consecutivo. Domingo, lunes y martes. ¿Sí o no? Ese día era, ¿qué? El 11 de abril, como ustedes ven ahí, martes. Vamos a Mateo 26, acompáñenme ahora. Mateo 26. Cuando usted lee Mateo 24, ¿qué usted encuentra en Mateo 24? ¿Qué encontramos nosotros en Mateo 24, mis queridos hermanos? ¿Ah? El famoso ¿qué? Sermón profético de Cristo. ¿Desde dónde? ¿Dónde lo pronunció? Del Monte de los Olivos. Abarca el capítulo 24 de Mateo y abarca el capítulo 25 de Mateo. Y también se extiende prácticamente hasta al capítulo 26. Noten cómo dice el capítulo 26 de Mateo, versículo 1 y 2. ¿Están conmigo, hermanos? No se me distraigan. Mateo 26, 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, oigan las palabras de Jesús: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué? La Pascua. ¿Qué día se celebraba la Pascua? 14. Y si entonces Cristo decía que faltaban 2 días, ¿de qué día estaba hablando Jesús allí? ¿Ah? 12 más 2, ¿cuánto es? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cristo dijo estas palabras contenidas en Mateo 26, 1 y 2. ¿Qué día? ¿Qué día? Sí, yo sé, pero ¿qué día de la semana? Correcto. ¿Dónde estaba Jesús el miércoles? ¿Hablando o muerto? ¿Ah? Estaba vivito y coleando, hermanos. Porque hay muchos por ahí que van a sus casas y le quieren enseñar a ustedes que Cristo murió un miércoles y no un viernes. Es una falsa enseñanza, hermanos. Eso no es bíblico. Ya vimos que Cristo estaba vivo el miércoles. Vamos a leer otro texto rapidito, hermanos. Marcos 14:1. Marcos 14:1, por favor. Yo sé que son muchos textos, pero es que necesitamos entender este mensaje. Marcos capítulo 14, versículo 1. Noten cómo dice. 2 días después era ¿qué? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Por eso es que Cristo tenía que salir de Jerusalén, hermanos. Porque él ya sabía que si él se hubiese quedado en Jerusalén, lo matan antes de tiempo. Y muere antes del 14. Y no se hubiese cumplido la profecía bíblica, hermana Eunice. Ya los líderes de la nación judía estaban anhelando y deseando matar a Jesús. Y es por eso que Cristo no permanecía en Jerusalén. Ya leímos que la profecía bíblica del Cordero, o sea que el Cordero era inmolado por toda la congregación de Israel, debía ser sacrificado el día 14. Ya estos líderes estaban buscando la forma de matar a Jesús. Si Cristo se hubiese quedado en Jerusalén, no se hubiese cumplido la profecía bíblica. Vamos a Marcos 14, 12. ¿Qué nos dice ahí? Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Versículo 17. Dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Dónde estaba Jesús en ese día, hermanos? ¿Dónde estaba él? En Jerusalén nuevamente. Entraron a un aposento alto de una casa
de una casa de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué día era ese, hermanos? ¿Qué día era? Jueves. 13 de abril. Jueves. ¿Qué hizo Jesús ese día, hermanos? Cristo celebra la Pascua con sus discípulos a la puesta del sol, cuando llegó la noche. Ya para nosotros no era jueves, sino viernes, porque el día se cuenta de puesta de sol a puesta de sol. Acuérdense de eso. Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, ¿cómo dice? Versículos 27 y 28. Mateo 26, 27 nos dice lo siguiente. Y tomando la copa, noten bien lo que hizo Jesús ese día, el jueves. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo a los discípulos: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Qué era, hermanos? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Maravillosas palabras. ¿Qué significa la palabra remisión en griego? Significa libertad de la esclavitud, o prisión, perdón, liberación o remisión. O sea, mis queridos hermanos, el 13 de abril, jueves, Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto y celebra con ellos la última cena. En ese día Cristo hace un pacto. Por eso dice: tomad, bebed. Este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Hace un nuevo pacto con sus discípulos, prometiéndoles ¿qué cosa? Prometiéndoles la liberación del pecado por medio de su sangre. Esta obra se llama redención, mis queridos hermanos. Y la palabra redención significa volver a ser comprado de nuevo o liberado de la esclavitud del pecado, ser puesto en libertad totalmente. Noten lo que dice este hermoso pensamiento del espíritu de profecía. Leo: Patriarcas y Profetas, apunten, página 53, dice: cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio, ¿se acuerda que leímos al principio? Que Dios le dio el dominio al hombre. El dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Satanás había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre o rescataría al hombre, pondría al hombre en libertad, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Gloria al Señor. Por eso en esa última cena, mis hermanos, Cristo, a través de esas palabras contenidas en Mateo 26, 27 y 28, Cristo le está diciendo: tomad esta copa, tomad este pan, este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión, para rescatarlo a ustedes del pecado. O sea, Cristo Jesús nos devolvió nuevamente lo que perdieron nuestros primeros padres cuando este mundo fue creado. ¿Qué cosa, hermanos? La vida eterna. Cristo Jesús, a través de su redención, nos va a regresar dos cosas, mis hermanos. Nos va a devolver la nueva naturaleza en Cristo Jesús y nos va a devolver el don de la vida eterna. Vamos al viernes, llegamos al viernes, ya terminamos la semana. Marcos capítulo 15, noten cómo dice. Marcos capítulo 15, versículo 1 y 2. Nos dicen: ¿qué sucedió con Jesús? ¿Salió otra vez Jesús de Jerusalén ese jueves 13 de abril? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Qué sucedió después de que después de que él celebró la cena con sus discípulos? Jesús fue ¿a dónde? ¿Dónde fue Jesús? A Getsemaní, al jardín de Getsemaní. Allí oró gotas de sangre. Allí oró por sus discípulos. Allí le pidió al Padre: Padre, si es menester, si es necesario, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Nuestra salvación, hermanos, dice el libro El deseo de toda la gente, en el capítulo de Getsemaní, pendía de un hilo. Porque Cristo Jesús, humanamente hablando, no quería pasar por el Calvario, hermanos. Y le dijo a su Padre: si hay otra forma de salvar al hombre, yo lo hago, pero no quiero beber este cáliz.
No quiero pasar esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Gloria al Señor por Jesús, hermanos, que nos salvó, que prevaleció, que se mantuvo firme, incólume en esa prueba tan terrible. Gracias a Jesús, nosotros hemos sido redimidos por su sangre. Alabado sea su nombre. Vayamos a Marcos 15:1, que nos dice: muy de mañana, oigan bien, al otro día, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Cristo fue arrestado el jueves por la noche en Getsemaní. Fue llevado ante Anás y posteriormente ante Caifás, juzgado aquella noche por el Sanedrín judaico. Y posteriormente al día siguiente, viernes, ¿qué día, hermanos? ...14 de abril, viernes. ¿Estaba vivo Cristo todavía el viernes, hermanos? No, pero hay unos dicen que murió un miércoles. No crean esa mentira, hermanos. Viernes. Fue llevado arrestado, atado, ¿ante quién? Ante el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato le preguntó en el versículo 2 de Marcos 15: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Hermanos, piensen por un momento Pilato. ¿Ustedes creen que Pilato no había escuchado la fama de Jesús, hermanos? Cuando las multitudes seguían a Jesús, este gobernador pagano, por un lado, escuchaba de que este hombre tenía un poder que nadie tenía. Un hombre que resucitaba muertos. Un hombre que sanaba inválidos. Un hombre que curaba ciegos. Un hombre que sanaba leprosos. Pilato decía: si este hombre levanta una sedición, si este hombre levanta un ejército, este hombre, el imperio romano, no va a tener poder contra este hombre. Porque todo soldado que caiga de parte de ellos, este hombre lo resucita. Todo soldado herido que caiga en campo de batalla, este hombre lo sana. Por eso Pilato le hizo esa pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Versículo 15, noten cómo dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese ¿qué? Crucificado. Jesús es entregado a Pilato, mis hermanos. Es enjuiciado y sentenciado a muerte. ¿En qué día? ¿En qué día? Era el día 14 de abril, viernes, sexto día, hermanos. Ahí están los 6 días. Sexto día. Muy importante eso. Según la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12, que ya lo leímos, ¿a qué hora debía morir Jesús, hermanos? ¿Ah? ¿A qué hora? ¿Se acuerda Éxodo 12:6? ¿Se acuerda que lo leímos? Lo leo nuevamente. Y lo guardaréis, o sea, el cordero, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Entre qué, hermanos? El pueblo judío contaba la hora o las horas. Tengo por aquí un reloj, por eso lo tenía yo acá al frente. Usted ve que aquí está, aparece las 12 del día, aparece las 3 de la tarde, y aparece las 6 de la tarde, y aparece las 9 de la noche o las 9 de la mañana. Jesús dijo en Juan 11:9, el día tiene 12 horas. Usted lo puede leer en Juan 11:9. ¿Por qué Cristo dijo esas palabras? Porque los judíos contaban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso eran 12 horas. Porque la noche es separada del día, hermanos. Cristo Jesús tenía que morir a la misma hora que el cordero se sacrificaba de la Pascua, entre las 2 tardes. ¿Cuáles eran las 2 tardes? Entre las 12 del día y las 6 de la tarde. ¿Qué hora sería esa entonces? Las 3 de la tarde, mis queridos hermanos. A esa hora se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y se estuvo sacrificando por un periodo de 4000 años. Cristo tenía que morir en medio de las 2 tardes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a leerlo rapidito, con esto estamos terminando. Marcos 15:25, por favor, acompáñenme. Marcos 15:25. ¿Qué nos dice Marcos 15:25? Era la hora tercera cuando le crucificaron.
¿A qué horas crucificaron a Cristo? ¿A qué horas? ¿A qué horas Cristo estaba colgado en la cruz? Dice la Biblia, dice mi Biblia, no sé si la de ustedes lo dice, pero mi Biblia dice que a la hora tercera era cuando le crucificaron. Entonces, ¿a qué horas crucificaron a Cristo? ¿A qué horas? La hora tercera, no dice a las 3. Tercera, si contamos desde las 6 de la mañana, contamos 3 horas, ¿a dónde nos llevan? 7, 8 y 9, a las 9 de la mañana, hermanos. A las 9 de la mañana ya Cristo estaba colgando en la cruz de Calvario, ese día 14 de abril, viernes. Hora tercera, no dice las 3 de la tarde, hora tercera, porque los judíos así contaban, hora tercera, hora sexta, hora novena y hora undécima. Vamos a leer otros textos rapidito. Marcos, capítulo 15, versículo 33, ¿qué nos dice? Marcos 15, 33, ¿lo tienen? Cuando vino la hora sexta. Léalo en voz alta, hermanos, léalo. Léalo, hermana Milagro, fuerte, que todos lo escuchemos. 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hermanos, cuando vino la hora sexta, que son las 12 del día, ¿qué dice ahí? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. O sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Bien, muy importante. O sea, ¿cuántas horas estuvo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Cuántas horas? Si estaba a las 9 de la mañana en la cruz ya y muere a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas? 6 horas, hermanos. ¿Cuántas horas tomó Dios para crear a la creación y al ser humano? 6 días. ¿Cuántos días tomó Jesús en su última semana para redimir al hombre? 6 días. El domingo entra como triunfante rey en Jerusalén y el sexto día de esa semana, hermano, está en la cruz del Calvario. Está redimiendo al hombre de todo pecado. 6 horas estuvo Cristo colgado en la cruz. Lo leemos a continuación. Marcos 15, 34. Por favor. Marcos 15, 34 dice, y a la hora novena. ¿A cuál hora, hermanos? ¿Cuál es la hora novena? ¿Qué hora es? 3 de la tarde. 9 de la mañana es la hora tercera. 12 del día es la hora sexta. Y novena es las 3 de la tarde. La hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo siguiente, el versículo 37 de Marcos 15. Noten cómo dice, Marcos 15, 37 nos dice, mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice ahí? Expiró. Cristo, mis queridos hermanos, muere a la hora novena, a las 3 de la tarde, alabado sea el Señor. Amén. Entre las 2 tardes, tal y como lo decía la profecía de Éxodo capítulo 12, versículo 6. El Cristo que murió en la cruz del Calvario, en ese día 14 de abril del año 31, hace casi 2000 años atrás, es el verdadero Mesías, hermanos. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabe su nombre en esta mañana. Ese es el verdadero Mesías. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el Dios de Israel. Ese es tu Salvador. Ese es mi Redentor. Ese es mi Salvador. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Ya llegamos al sexto día de esa última semana. Ahora, ¿qué hizo Dios en el séptimo día en la creación? Descansó. ¿Dónde estaba Jesús en el séptimo día? Juan capítulo 19, acompáñenme por favor. Juan 19, versículo 28. Juan 19, 28. Vamos a leer 2 textos más y terminamos. Primero este y 2 textos más. Juan 19, 28. Noten cómo dice. Después de esto, Jesús, que ya todo estaba, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto es cuando Cristo estaba en la cruz. Y estaba allí una vasija, dice el versículo 29,
de Juan, o leamos el 30 para así ahorrar tiempo. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron a tomar vinagre, dijo, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó ¿qué? El Espíritu. Mis hermanos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en el sexto día de esa última semana? O sea, Cristo terminó la obra de ¿qué? De la redención, hermanos. Que es la recreación del hombre. ¿Qué significa la palabra consumado? En griego significa completar, concluir o acabar. Cuando Cristo pronunció esas palabras en la cruz del Calvario y murió, prácticamente Jesús dijo, he acabado la obra de redención del hombre. Alabado sea el Señor. He concluido con la obra de la redención del ser humano. Qué maravilloso, mis hermanos. Cristo descansó después de la creación y descansó después de la redención. Lucas 23:54, 2 textos más y terminamos. Este y uno más. Lucas 23:54, noten cómo dice. Lucas 23:54. 23:54 nos dice. Esto es cuando Cristo iba a ser sepultado. 23:54. Lucas 23:54. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué día? El día de sábado, hermanos, o reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ya Cristo había muerto, porque murió a las 3 de la tarde, ya se estaba poniendo el sol. Ese día, viernes 14 de abril. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, estoy leyendo el 55, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto, ¿qué? Su cuerpo, mis hermanos. Leamos ahora el versículo 56. Vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado o de reposo, ¿conforme a qué? El mandamiento. Muchos hoy enseñan que el sábado fue clavado en la cruz. Pero podemos darnos cuenta de que estas mujeres, ya después de que Cristo había muerto, a la puesta del sol ese viernes, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Vemos hoy, mis queridos hermanos, que el mundo cristiano le da énfasis al jueves y lo llaman ¿qué? Jueves Santo, ¿sí o no? Le dan énfasis al viernes y lo llaman Viernes Santo. Y al domingo se le da el mismo énfasis, se le llama el domingo de la Pascua o Resurrección. Pero fue en el sábado, mis queridos hermanos, donde Cristo descansó de la obra de la redención del hombre. Leamos unos textos finales, Lucas 24. Acompáñenme, por favor, Lucas 24, del 1 al 3. Terminamos con esto. Lucas 24, del 1 al 3, ¿qué dice? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, o sea, las mujeres que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria al Señor. Cristo Jesús te salvó a ti, me salvó a ti, en esa última semana de la redención. Santificó ese día séptimo, hermanos, ese día sagrado que el Señor quiere que tú y yo hoy todavía honremos. Porque en la creación Él hizo 3 cosas con ese día. Lo bendijo, lo santificó y descansó en Él. Y en la última semana de la redención del hombre, Cristo también honró ese sábado descansando en la tumba. Hermanos, tenemos un Salvador maravilloso. Un Salvador verdadero. Un Salvador que dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo único que pide el Señor Jesús de nosotros? Que entreguemos nuestro corazón a Él. Eso es lo único que Él nos pide, hermanos. Él ya lo hizo todo por nosotros. Ya nos redimió de la esclavitud del pecado. Nos salvó del pecado y nos ha dado vida eterna nuevamente. Esa vida eterna que habían perdido nuestros padres en ocasión de la creación del mundo,
Cristo nos las ha devuelto cuando Él muere por nosotros en la cruz del Calvario y cuando descansa en ese séptimo día de esa última semana de la redención del hombre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entregar nuestras vidas a Jesús, a hacer de Jesús un verdadero Salvador, a hacer de Cristo nuestro Rey, nuestro Redentor, y a seguir honrando a Jesús en su día santo. ¿Por qué? Porque en el cielo, hermanos, dice el libro de Isaías, capítulo 66, estaremos honrando al Creador de los cielos y de la tierra todos los sábados por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el sábado conmemora ¿qué cosa? Dos cosas, hermanos. La creación del mundo en 6 días y la redención del hombre. Gloria al Señor. Y es por eso que los santos del Altísimo, hermanos, estarán todo el tiempo, por siglos y siglos sin fin, alabando y glorificando a Dios, al Creador, al Redentor del mundo, a Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir de rodillas, mis queridos hermanos, para terminar con una oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor. Gracias porque usted es nuestro Creador y nuestro Redentor. Gracias porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por lo que Cristo ha hecho. A veces venimos tristes a la iglesia, Señor, venimos derrotados, abatidos por el enemigo, cuando tenemos un Salvador maravilloso, Señor, que lo ha hecho todo por nosotros, que derramó su sangre en la cruz del Calvario en ese fatídico día 14 de abril del año 31 a las 3 de la tarde, cuando dijo, Elí, Elí, labactasí, ¿por qué me has desamparado, Señor? Padre, gracias por Jesús, que derramó su sangre preciosa, ese cordero maravilloso que era inmolado cada día 14 en medio de las 2 tardes, ese cordero entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Señor, gracias, no tenemos palabras para agradecerle por lo que usted ha hecho por nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús por toda la eternidad. Queremos pedir una bendición por cada uno de los hermanos aquí presentes. Ayúdenos a nosotros a entregar nuestras vidas a ti, Señor, que es lo único que usted nos pide de nosotros. Entregar nuestros corazones, a dejarle el mundo y las cosas de este mundo que todavía nos tienen atados, Señor. Por favor, queremos entregar nuestro corazón a Jesús y hacer de Jesús nuestro Salvador. Bendíganos en esta hora, bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente, hermanos.